Buenos días. ¿Me escuchan bien? Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel González. Yo soy presidente del primer año de la UPB. Yo vengo pues a darles un tema que es bien frecuente acá pues, en la institución, que es la enfermedad de injerto contra hueso. Pues, la idea pues, de esta charla, como es un tema digamos que muy amplio, lo voy a enfocar mucho en la parte oftalmológica como tal. Entonces, vamos a comenzar hablando de la definición. Este es un síndrome multiorgánico que ocurre luego de un trasplante. Digamos que la causa más frecuente es un trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Sin embargo, pues también se ha descrito que puede ocurrir de forma secundaria a trasplantes de órganos sólidos o a transfusiones sanguíneas. Y en términos muy generales, lo que ocurre es que las células del donante van a atacar las células receptoras. ¿Listo? Vamos a comenzar hablando con la clasificación. Digamos que esta clasificación pues, se ha transformado pues, en estos últimos años, sobre todo ha avanzado bastante. El primer reporte de esa ocurre en 1978 y digamos que no había un consenso claro de criterios diagnósticos, de criterios de clasificación, por lo que la National Institute of Health de Estados Unidos en el 2005 decide unificar como los términos para que los estudios de investigación de estos todos hablen en el mismo idioma, ¿cierto? Entonces, acá en esta época es que ellos sacan criterios diagnósticos, criterios clasificatorios, criterios pues de severidad y vuelven y se reúnen en el 2014 y hacen unas pequeñas modificaciones, sin embargo, pues no son muy sustanciales. Entonces, la clasificación histórica de la enfermedad de injerto contra huésped se divide en dos, en aguda y en crónica, y eso determinado por el tiempo de aparición. Entonces, si ocurría en los primeros 100 días, era aguda, y si ocurría luego en los 100 días, era crónica. Y digamos que la gran mayoría ocurrían en el primer año. Pero entonces ya pues la NIH en el 2005 pues sacan esta nueva clasificación que la intentan englobar como en 4 grupos principales. El primer grupo es una presentación aguda clásica que tiene unos síntomas clásicos de una presentación aguda. El segundo grupo sería una presentación crónica clásica como tal, que tiene, digamos que ya el abanico de manifestaciones clínicas es más amplio. Y vamos a tener una presentación aguda, que son síntomas clásicos de una aguda, pero que se presentan luego de 100 días. Entonces, esta ya la vienen a catalogar como una aguda de presentación tardía. Y vamos a tener una superposición entre los síntomas agudos y crónicos. ¿Listo? Entonces, acá ya no es solo el tiempo, sino que ellos dicen, bueno, según la clínica aguda o crónica, ¿cómo se ubica esta en el tiempo? En cuanto a la aguda de presentación tardía, hay una subclasificación de esta, pues no hay que quedarse mucho en el detalle, pero hablan de persistente, si esta ocurrió antes de los 100 días y siguió por luego de 100 días, de recurrentes que si hubo 2 episodios, como vemos pues acá en la imagen, hubo 2 episodios con un espacio pues como de inactividad y la de novo de inicio tardío como tal, que son como subclasificaciones. La clasificación de superposición aguda y crónica, la idea o están intentando es como que no se utilice mucho, que cuando uno describe a los pacientes intenten cancillarlos en aguda o crónica según sus síntomas. ¿Listo? En el Consenso 2014 ellos todavía permiten que los estudios la utilicen porque en muchos casos es muy difícil pues, diferenciarlos, pero la idea es como uno intentarlos encasillar como en aguda o en crónica, porque cada una tiene un mecanismo fisiopatológico diferente, como ya vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, entre un 90 y un 95% de la enfermedad de injerto contra huésped va a ocurrir en el primer año, y hay un pequeño porcentaje que es entre un 5 y un 10% va a ocurrir luego del año.
esta va a ser la complicación más frecuente del trasplante alogénico de células hematopoyéticas y la vamos a ir pues como en dos grupos grandes, ya entendiendo pues su clasificación. Entre un 30 y un 50% van a presentar una enfermedad aguda y de esa enfermedad aguda menor al 10% va a tener un compromiso ocular. ¿Listo? Que es distinto a los pacientes que van a presentar una enfermedad crónica entre un 30 y un 70%, o sea, más frecuente, y de estos hasta el 85% van a tener un compromiso ocular. O sea, el compromiso ocular va a ser mucho más frecuente en la presentación crónica que en la aguda. ¿Listo? Y va a ser la principal causa de muerte en los pacientes que no sea causado por su enfermedad de base, que no sea causado por su leucemia. O sea, la principal causa de muerte de estos pacientes que no sea de esta va a ser por la enfermedad de injerto contrahuésped, por lo que pues es muy importante tenerla en cuenta. Acá les traigo un estudio, pues como ejemplo, que es un estudio retrospectivo de 635 pacientes y ellos pues determinaron que la incidencia del compromiso ocular específicamente de forma aguda fue de 1.33%, o sea que es bajita, a comparación de la enfermedad crónica ocular que fue del 33%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Digamos que esta tabla es muy grande, hay muchos factores de riesgo, pero entonces voy a resaltar los más importantes. Los mayores va a ser la disparidad del HLA, ya vamos a ver qué es eso, el HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad. Si hay disparidad de digamos que es el principal factor de riesgo, pero eso también lo saben los hematólogos. Entonces, digamos que no es tan frecuente que haya una disparidad porque eso es un examen que se evalúa antes de hacer un trasplante de células hematopoyéticas, pero ese sería el principal factor de riesgo. ¿Y cuál sería el régimen profiláctico que le dan a los pacientes durante, pues antes y después del trasplante como tal? Y hay unos criterios menores, como una disparidad de sexo, sobre todo se ha descrito mujer donante y hombre receptor. Eso es un factor de riesgo para desarrollar pues, la enfermedad de injerto contrahuésped y la intensidad del régimen del trasplante. Hay otros factores de riesgo, como lo sería pues, pacientes de mayor edad, pacientes diabéticos. Si ya previamente presentaste una enfermedad de injerto contrahuésped aguda, es más probable que presentes una enfermedad de injerto de huésped crónica. Ya vamos a ver que la crónica y la aguda no son, o sea, la crónica no es una continuación de la aguda, son entidades diferentes. ¿Listo? Entonces, eso sería como factor de riesgo para desarrollar la crónica. Vamos a comenzar hablando entonces de la enfermedad aguda. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad aguda? Se dice que por quimioterapia o radioterapia se van a producir los DAMPs, que son estas proteínas del tejido normal que uno tiene, listo, y los PAMPs, que son como estas o estos antígenos que se producen por patógenos. Entonces, ya sea por la quimio que haga un daño en los tejidos y haga como exposición de antígenos de células normales o bacterias o microorganismos, ya sea por infecciones latentes o por la microbiota normal, estos PAMPs y DAMPs van a activar las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno van a ir a activar al linfocito T, que es como la célula principal en el mecanismo fisiopatológico pues, de esta enfermedad, y van a generar una hipersensibilidad pues tipo 4. Estas van a activar linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, natural killer, y van a, pues, digamos que expresar citoquinas como IL-2, interferón gamma, y van a ir a atacar células que ellas distingan que tengan el complejo mayor de histocompatibilidad que sea ajeno a ellas. ¿Listo? Eso serían, pues, como las células pues, las células donantes van a atacar, pues, las células receptoras. Acá les traigo esta imagen para hablar un poco del complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo mismo que la HLA, ¿cierto? En teoría hay dos tipos de complejos mayores de histocompatibilidad, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se expresa en todas las células del cuerpo. El tipo 2 se expresa en las células presentadoras de antígeno. La función de esta es que van a presentar el antígeno a los linfocitos T. Sobre todo, digamos que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 lo va a presentar al CD4 y el tipo 1 a los CD8, y van a activar una cascada inflamatoria que va a ir pues, a atacar el tejido target, por así decirlo. Entonces, la enfermedad aguda principalmente grande que uno no se le puede olvidar es que va a afectar 3 órganos y es lo más frecuente. Va a afectar la piel, el tracto gastrointestinal y el hígado y las vías biliares. La piel va a ser, digamos que la manifestación más temprana de esta,
se caracteriza por un rash maculopapular que va a comprometer palmas de manos y se va a ir generalizando y puede llegar a, digamos que, hacernos sospechar o se puede mezclar con una necrólisis epidérmica si se generaliza, como vemos pues en la imagen. En cuanto al tracto gastrointestinal, el epitelio se va a ver afectado, los pacientes van a presentar vómito, diarrea, hematoquexia. Y en cuanto al hígado y las vías biliares, va a haber colestasis, va a haber lesión hepática, va a haber aumento de transaminasas, de bilirrubina, los pacientes van a presentar ictericia. Entonces, estos son como los 3 órganos principales a nivel sistémico. Hay otros que no son tan frecuentemente afectados, pero también se describen dentro de esta patología aguda. Es el sistema hematopoyético, los pacientes van a presentar trombocitopenia, el sistema renal pueden presentar síndrome nefrótico y el pulmonar pues una neumonía intersticial. Y ya habíamos visto que el ocular pues menor al 10% en la enfermedad aguda van a presentar pues, un compromiso ocular como tal. ¿Cómo se presenta a nivel ocular la enfermedad aguda? ¿Cómo diferencia uno que no es el tratamiento de la quimio lo que está generando la enfermedad? Pues en realidad eso siempre hay que descartarlo y de hecho siempre dicen que criterio diagnóstico es descartar infección, efectos adversos de los medicamentos y la quimio. Pienso yo que es por el tiempo de evolución. Los síntomas oculares no son tan frecuentes, tan agudos, es más que todo crónico. No sé, pues hay más cómo se podría diferenciar. Eh, Yo creo que las personas se suman y es para uno muy difícil diferenciar. Sí, de hecho se pueden sobrelapar, pero vamos a ver que la aguda tiene mucha inflamación, mientras que ese ojo seco y eso es más de la crónica. Entonces yo pienso que ahí uno lo puede diferenciar. Uno, pues si me llegó un paciente con ojo seco, con quimio, no, pues no cuadraría. En una aguda hay mucha más inflamación. Bueno, entonces digamos que la forma característica en la que se va a presentar el compromiso ocular en la enfermedad aguda va a ser una conjuntivitis, que la forma más frecuente va a ser una conjuntivitis pseudomembranosa con algún compromiso de queratitis. Listo, como vemos pues acá en la imagen, el paciente tiene hiperemia conjuntival, tiene una conjuntivitis pseudomembranosa y en casos más severos puede haber desfacelación del epitelio por el mecanismo fisiopatológico, ya sea conjuntival o corneal. Entonces se propone, pues en la literatura propone una forma de clasificar el compromiso conjuntival en pacientes con en una enfermedad, una conjuntitis aguda, entonces la clasifican en 4 estadios. El primero sería una hiperemia conjuntival, el segundo sería una hiperemia asociada a quemosis, el tercero ya sería una conjuntivitis pseudomembranosa y la cuarta sería la conjuntitis pseudomembranosa asociada pues como a desfacelación, a esta desfacelación del epitelio pues que les mencioné. Bueno, siguiendo con la enfermedad crónica, entonces hay que entender que son entidades diferentes. Claro que presentar una aguda es factor de riesgo para presentar una crónica, pero una crónica no es una aguda que se prolonga. Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Y el mecanismo fisiopatológico difiere. Se ha visto que los tejidos son relativamente más acelulares y hay una proliferación de los tejidos y hay mucha participación de otras células, ¿listo? No solo el linfocito T, que era como el protagonista en la aguda, sino que también hay participación de linfocitos B, de natural killer. Hay una disminución de los TREGs. Los TREGs son un tipo de linfocito T que la función es como suprimir o ser como un inmunoregulador. Entonces se ha visto que una disminución de estos linfocitos T tipo TREG y hay activación de macrófagos y los macrófagos activan pues los fibroblastos y lleva a fibrosis y esclerosis de los tejidos. Eso va a ser como lo que nos va a caracterizar la crónica, la fibrosis. Entonces acá les traigo pues una imagen de un epitelio conjuntival
vamos a describir pues qué suele ocurrir. Va a perder las microvellosidades, el epitelio, va a disminuir el número de células caliciformes, se va a adelgazar el epitelio, se van a alterar las células de la membrana, pues las células basales del epitelio, y va a haber fibrosis subepitelial, como vemos pues en esta imagen. Esto, y también se van a perder pues como las uniones intracelulares de esta, y puede haber desfacelación del epitelio, como ya vimos. Entonces, en cuanto a la glándula lagrimal, digamos que lo característico es fibrosis de la principal y fibrosis de las glándulas lagrimales accesorias, como vemos acá, como Wolfram y Krauss, lo que nos va a dar pues una keratoconjuntitis zika en la presentación crónica. En cuanto a las glándulas de meibomio, vamos a tener una hiperqueratinización del orificio de salida, entonces este se puede tapar. Vamos a tener tortuosidad vascular en el margen palpebral, fibrosis y atrofia de los acinos de la glándula de meibomio, llevando pues una alteración en la calidad y en la cantidad pues del meibo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En un ojo seco evaporativo. Entonces vamos a ver que vamos a tener un ojo seco por hipoproducción y un ojo seco pues también evaporativo como tal. En cuanto a la córnea, digamos que se va a caracterizar porque puede presentar queratitis punteada, queratitis filamentosa, listo. Digamos que por el proceso inflamatorio crónico va a haber insuficiencia limbar, conjuntivalización de la córnea, neovascularización de la córnea, como vemos pues, en esta imagen. Y también vamos a presentar, o el temor más grande de nosotros pues en cuanto a la córnea sería unos defectos epiteliales persistentes que van a estar descritos por esta inflamación crónica, y también porque hay un factor neurotrófico, hay lesión del plexo nervioso subepitelial en esa patología, y lo han demostrado en microscopía confocal. Entonces digamos que es multifactorial que se presenten este tipo de úlceras que sean persistentes y que puedan llevar a perforación pues, del globo ocular como tal, pero no es muy frecuente. Hablan pues como de aproximadamente el 3% de todos los pacientes que presenten la crónica podrían llegar a una perforación corneal, pero pues no es tan frecuente como tal. En cuanto a la conjuntiva a nivel crónico, vamos a presentar hiperemia, quemosis, fibrosis subconjuntival. Acá pues de nuevo resaltar pues la fibrosis, que es como el protagonista de todo. Esto nos puede llevar a simbléfaro y nos puede llevar a ectropion y a lagoftalmos cicatricial, pues en casos más avanzados como tal. Y también de nuevo proponen como una clasificación del compromiso conjuntival crónico. Entonces hablan pues de grado 1 a grado 4. El grado 1 sería una hiperemia conjuntival, el grado 2 sería una fibrosis pues de la conjuntiva palpebral que pues ya sea superior o inferior, que comprometa menor al 25%, el grado 3 que comprometa entre el 25 y el 75% del área, y el grado 4 pues que ya tenga mayor al 75% o que tenga un entropion como tal. Esta imagen me pareció muy bacana y la traigo pues como para mostrar muchas presentaciones clínicas, y para que pues acá en la charla me pareció muy bonita porque engloba muchas formas de presentarse. En la A pues hablan pues de la obstrucción de los orificios de salida de las glándulas de meibomio, en la B la cicatrización de la conjuntiva tarsal, en la C la conjuntitis pseudomembranosa, en la E y la F pues hablan de una queratitis punteada, en la G y la H acá podemos ver los filamentos de la queratitis filamentosa, en la I y en la J pues úlceras corneales persistentes que se pueden sobreinfectar. Acá, por ejemplo, se sobreinfectó pues con una queratitis micótica, y estar pendientes pues como de esto. ¿Qué otras manifestaciones hay descritas, pero son raras, son muy frecuentes? Se ha descrito hipertensión ocular, glaucoma, episcleritis, escleritis, uveitis, coridopatía central serosa, desprendimientos de retina seroso, retinitis y papilitis. Sin embargo, pues esto no es muy frecuente y solo hay reportes como tal. Bueno, y para nosotros determinar el diagnóstico, hay dos corrientes grandes aceptadas, digamos que a nivel mundial, y está los criterios diagnósticos de la National Institute of Health 2014 y los criterios diagnósticos de un consenso internacional de la enfermedad injerto contra huésped crónica ocular, que se realizó en el 2013.
siempre antes de yo determinar el diagnóstico, debo descartar infección, una recaída de la malignidad u otro tipo de malignidad y toxicidad medicamentosa. Entonces, ¿cuáles son los criterios de la National Institute of Health 2014? La idea es que nosotros como profesionales le ayudemos a los especialistas tratantes, que suele ser hematología o hemato, a determinar los criterios diagnósticos para que haya un consenso y todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Porque ellos tienen en cuenta lo que nosotros vemos, más lo que ellos ven. Eso es una lista gigante. Yo le voy a traer solo la parte oftalmológica y ellos con ese puntaje determinan severidad, determinan manejo y determinan diagnóstico. ¿Listo? Entonces, para yo hacer un diagnóstico, en términos grandes, debo de cumplir una de las dos. Hay órganos que se ven afectados, que simplemente su afectación o su clínica dan criterios diagnósticos por sí solos. ¿Qué desventaja hay? El globo ocular o en oftalmología no hay criterios clínicos que hagan el diagnóstico por sí solos. Por eso, en este tipo, en los ojos, y hay otros tipos de órganos, pero en los ojos debemos de tener criterios distintivos asociados a, dependiendo del órgano, a una biopsia, a una imagen, una ayuda de laboratorio o un examen por profesional. En cuanto a oftalmología, ya vamos a ver, hablan para hacer el diagnóstico que haya un criterio distintivo de oftalmología, pues del globo ocular de los ojos, asociado a un criterio distintivo de algún otro órgano para hacer el diagnóstico de enfermedad injerto contrapuesta. Entonces, vemos acá, les traigo esta gráfica. Entonces, vemos que no hay criterios diagnósticos para el ojo, no existen, no se han descrito. Ya vamos a ver pues en la otra clasificación, eso es una de las propuestas que quieren cambiar, pero no existe. Y lo distintivo sería una aparición nueva de ojo seco, de conjuntivitis cicatricial, de keratoconjuntivitis zika o una keratopatía punteada, una keratitis punteal superficial, ¿cierto? Y hay otros asociados como fotofobia, hiperpigmentación periorbitaria y blefaritis, pero los distintivos son esos, y si eso se asocia a un distintivo de algún otro órgano, uno podría hacer el diagnóstico de enfermedad injerto contra huésped según los criterios de la NI de 2014. Ellos también, digamos que terminaron unos criterios de severidad, que son prácticos y son muy clínicos. Entonces ellos hablan de un score de 0 a 3, hablan 0, no hay síntomas, el 1 sería síntomas leves que no afecten la calidad de vida y requiera menor a 3, digamos que uso de lubricantes oculares al día, el 2 sería mayor a 3, uso de lubricantes al día, que no haya afectación de la calidad de vida, que digamos que clasifica entre la severidad, y que no haya afectación de la huesa visual. Y el severo o el tipo 3 es paciente que no utilice mucho lubricante, que tenga afectación de su calidad de vida o que tenga alguna disminución de la huesa visual por la keratitis, ya se clasificaría como una severa. Bueno, eso en cuanto de la NI de 2014, que pienso yo que es de la que más pueden usar, o sea, la que más se describe, la que más lee uno, pero también está estos criterios de este consenso que se le realizó en el 2013, que habla pues como de 4 pilares principales: el test de Schirmer, el OSDI, la tinción corneal y la hiperemia conjuntival. Listo. Digamos que de los criterios de la NI que ya les mostré, antes incluían el Schirmer, pero eso lo quitaron en la revisión que realizaron en el 2014. Pero en esta del 2013, digamos que su diferencia es que se incluye el Schirmer, incluye la escala de OSDI, que es pues, el cuestionario de ojo seco, y ya vamos a ver ellos cómo proponen una clasificación como subjetiva de la tinción corneal y la hiperemia conjuntival. Entonces ellos nos dan estas imágenes y basados en estas imágenes nosotros podemos darle como un grado a la enfermedad como tal. Entonces acá, por ejemplo, la tinción corneal con fluoresceína, ellos nos ponen estas imágenes que van de un grado 0 a un grado 3, pues digamos que el grado 3 es más severa la tinción, y nosotros pues digamos que intentaríamos encasillar al paciente pues como en uno de estos grados para darle un puntaje. En cuanto a la inyección conjuntival, también nos dan estas imágenes para nosotros intentar encasillar o darle una puntuación a la hiperemia conjuntival de nuestro paciente. Y digamos que
utilizando estos scores, dependiendo de lo que nos dé Schimmer, nos dé la tinción conjuntival, el OSDI y la hiperemia conjuntival, nos va a dar un puntaje cada uno, como vemos acá pues en la imagen, ¿cierto? Y con estos puntajes se van a sumar. Y al sumarse los puntajes nos van a hablar, dependiendo o no de si tenemos enfermedad sistémica o no asociada con otros órganos, si es un diagnóstico probable o un diagnóstico definitivo. Esto es un diagnóstico, pues digamos que es una forma de diagnóstica muy enfocada a lo oftalmológico, pero digamos que es más rigurosa. Y los autores proponen que utilizando estos criterios, solos con clínica, se haga un diagnóstico de enfermedad injerto contra huésped. Eso es este consenso. Y le proponen a la NIC que en un futuro, pues a la National Institute of Health, que en un futuro que vuelvan a revisar los criterios, incluyan criterios diagnósticos propios del ojo, que en este momento no hay. ¿Listo? Listo. Y teniendo en cuenta este mismo puntaje que sumamos para dar pues, un diagnóstico, también digamos que nos va a clasificar severidad según el puntaje, es lo que ellos proponen como tal. ¿Y qué otras modalidades diagnósticas tenemos? Entonces, lo que se utiliza es los criterios que les conté, y eso es lo que hacen los hematólogos, es unificarlos, sobre todo el NIL los unifican con una lista enorme de compromiso de todos los órganos y digamos que llegan a un diagnóstico. Pero nosotros como oftalmología han descrito otras formas de diagnosticarse. En la amibografía han visto que disminuye pues como la cantidad pues como del área o la zona que uno ve que produce como la amibografía, y hablan de un umbral de una pérdida del área menor al 40%, o sea, si hay un área menor al 40%, sería como el umbral para uno sospechar una enfermedad injerto contra huésped. La interferometría lagrimal va a hablar de una disminución del grosor de la capa lipídica. La microscopía confocal han descrito muchas cosas, adelgazamiento del epitelio, pues adelgazamiento epitelial, vamos a tener, digamos que disrupción de este plexo nervioso subepitelial. Y en cuanto a la osmolaridad lagrimal, también han hablado de una osmolaridad mayor a 310 milimoles. Se dice que tiene una sensibilidad del 98% para el diagnóstico de la enfermedad injerto contra huésped crónica, pero una especificidad baja del 60%. Listo, porque muchas patologías que pueden aumentar la osmolaridad, pero es muy sensible como tal. Y en cuanto a la prevención, digamos que es lo más importante, que no haya un mismatch en el HLA o en el complejo mayor de histocompatibilidad. Recordar que existe complejo mayor de histocompatibilidad y complejo menor de histocompatibilidad. O sea, así a uno le pongan un trasplante de su gemelo mellizo, así sea exactamente igual, va a haber variaciones que no son predecibles hoy en día. ¿Listo? Es muy pleomórfico, por así decirlo, y van a haber variaciones y siempre va a haber riesgo de presentar pues, la enfermedad injerto contra huésped. Se hace una inmunosupresión pre, durante y post el trasplante. Normalmente hay muchos esquemas. Normalmente el esquema que más utilizan son inhibidores de la calcinurina, como el tacrolimus asociado a metotrexate. Bueno, y ya entrando un poco pues en el tratamiento. No, ya, estaba como lento. Listo, entonces, en cuanto al manejo sistémico, la primera línea, y eso digamos que lo maneja más que todo el médico tratante, el paciente, va a ser siempre, y siempre ha sido, y todavía no lo han podido destronar, van a ser los esteroides. Y los esteroides asociados a ahorradores de esteroides como inhibidores de la calcinurina, tacrolimus, ciclosporina. Listo, eso a nivel sistémico. Sin embargo, se ha visto que la respuesta a esto ha sido muy baja. Por ejemplo, en este estudio, una respuesta a 6 meses del 32% a los síntomas sistémicos y a nivel ocular todavía más baja, una respuesta al 23%. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 60% de los pacientes van a ser refractarios a esteroides y van a requerir un manejo de segunda línea con muchos otros medicamentos que existen, inhibidores de la tirosinquinasa, del ROC2, del proteasoma, del factor de crecimiento tumoral beta, fibroblastos, entre otros.
No, sistémico, sistémico. Esto es como una generalidad del sistémico. El compromiso ocular nosotros normalmente lo vamos a manejar tópico, nosotros no vamos a definir el manejo sistémico. No, estos esteroides son siempre, siempre. Cuando hay enfermedad a nivel sistémico, la respuesta sistémica es baja, pero la respuesta ocular a manejos sistémicos todavía más baja. ¿Listo? Nosotros vamos a dar que todo, pues más que todo manejo tópico y ya en casos muy severos, pues en conjunto con, digamos que no vamos a estar solo nosotros y muy rara vez solo se afecta el ojo, en conjunto pues con el hematólogo, dar pues como estos manejos inmunosupresores más potentes. Listo. Y en cuanto al tratamiento, pues de nosotros, digamos, va a estar como enfocado en tres pilares, en el control de la inflamación, en la lubricación, en el control de la evaporación. Acá les traigo una gráfica muy grande que resumen estos tres pilares, pero bueno, en cuanto a controladores de la inflamación, vamos a tener corticosteroides tópicos, que los podemos dar en ciclos cortos. ¿Cuál es la desventaja? No los podemos dar por mucho tiempo, porque ya conocemos los efectos adversos, sobre todo el glaucoma. Entonces acá juega un papel muy importante los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. La ciclosporina no solo tiene un papel antiinflamatorio, sino que también tiene un papel de regeneración, o sea, mejora la regeneración del epitelio, aumenta pues como la regeneración de las células caliciformes que producen la mucina de la película lagrimal, entonces tiene otros papeles importantes. Han estudiado, digamos, que distintas concentraciones, a mayor concentración, digamos que han descrito, y sobre todo el tacrolimus, que es más potente que la ciclosporina, han descrito queratitis por herpes simple a largo plazo con el uso pues de estos medicamentos. En cuanto pues a los lubricantes, pues lágrimas artificiales, hablan de suero autólogo, pero uno dice, bueno, el suero autólogo en un paciente que el mismo suero es el problema. Sí, lo han estudiado y aún así hay beneficio. La idea es no cogerlo, pues como intentar no hacerlo como en la etapa más florida, en una aguda, por ejemplo, pero aún así hay beneficio del suero autólogo en estos pacientes y se puede utilizar también, por ejemplo, han descrito los secretagogos como el de aquafosol, pero tiene mucho efecto adverso, oclusión de los puntos lagrimales, oclusión de los puntos lagrimales sirve, también ahí se preguntan, bueno, pero es que yo ocluyo los puntos, la lágrima no fluye y la inflamación se mantiene, se contiene, empeora la inflamación. No, ya se demostró que funciona. Por ejemplo, este es otro mecanismo de la lubricación de las lágrimas, no solo porque lubrica, sino porque diluye las citoquinas y la inflamación que está en la película lagrimal, entonces pues, nos mejora la inflamación como tal. Y ya vimos que hay un gran compromiso de la secreción del MEIBO, de la glándula del meibomio, entonces también manejarlo como una blefaritis, con lavados, calor local, pues lavado de imagen palpebral. Nos podemos ayudar pues también como la oxiciclina, que son, digamos que con un papel antiinflamatorio, manejar también como esa parte de la blefaritis en los pacientes. Y ya hay un manejo, digamos que no farmacológico, en casos más severos como lentes de contacto esclerales blandos. Han hablado ya pues en casos de úlceras persistentes hacer, por ejemplo, injertos conjuntivo-limbares porque hay insuficiencia limbar, hablar pues de membrana amniótica y hablar pues ya en casos ya si hay perforación y eso, pues hablar pues ya de otras técnicas pues como la queratoplastia, pero eso es en casos muy avanzados. Ese es como el manejo principal, eso es lo que existe, es lo que se da y esto es lo nuevo. ¿Listo? Esto está en estudio, esto en realidad es muy, pues eso acá en Colombia dudo que uno lo encuentre. Digamos que han intentado indagar en el mecanismo fisiopatológico de la inflamación y en cada uno de estos sitios han intentado desarrollar un medicamento. Por ejemplo, ya sabemos pues, que el tacrolimus y ciclosporina funcionan, son inhibidores selectivos de los linfocitos T, eso ya lo conocemos, pero hay otros. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral beta, el factor de crecimiento beta, se ha visto que ha estado muy implicado sobre todo en la activación de macrófagos y en la fibrosis de los tejidos y están desarrollando un medicamento que se llama el tranilaz que inhibe, digamos que la función de este y ha disminuido la fibrosis de los tejidos a largo plazo.
acá no aparece, también algo muy curioso, han visto que en el mecanismo fisiopatológico de la fibrosis ahí juega un papel como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que si ambalsartran también disminuye la fibrosis, todo eso está en estudio. El SLK, que es una tirosinquinasa pues, del vaso, se ha visto asociada con los mecanismos inflamatorios, se desarrolló el tenospletinib, medicamento también que está en estudio, también hay medicamentos que ya existen, digamos que de forma, existen por ejemplo de manejo sistémico, pero lo están desarrollando y lo están probando en colirios oftalmológicos como la anakinra, que es un inhibidor de la IL-1, que pues es una interleuquina de la inflamación como tal, y el Iftegras, que inhibe el mecanismo de migración de las células inflamatorias, ¿listo? En los vasos como vemos acá. Entonces, Iftegras. Súper. Eso sí. ¿Sí? Sí, eso lo traen. Bueno, entonces el doctor Restrepo dice pues que el Iftegras ya se consigue como manejo de ojos secos, ¿cierto? Eh, ya está disponible. Y esto pues es un algoritmo diagnóstico que proponen en una de las últimas revisiones pues que les recomiendo, que es muy, muy bacana, que es de Nature del 2022, y hablan pues de hacer un diagnóstico y un manejo, digamos que escalonado, iniciando con lubricación, subiendo ya con medicamentos pues como controladores de la inflamación como vemos acá, y ya manejos no farmacológicos, y ya esta parte de acá pues son digamos que terapias experimentales, terapias que pueden ser el futuro, que son las que vimos en la diapositiva pasada. Ahí les dejo pues como el algoritmo. En cuanto a las conclusiones, esto es una patología frecuente, es muy frecuente. Ya vimos pues que hasta el 70% de los pacientes pueden presentar una enfermedad contra huésped crónica, un 50% aguda, y de la crónica el 80% pueden presentar compromiso ocular, entonces es muy frecuente. Bueno, el diagnóstico, ya vimos los criterios, la idea es que hablemos, o sería muy útil para el médico tratante nosotros hablar de criterios diagnósticos, no simplemente ojo seco, sino de verdad intentarlos como encasillar, porque ellos van a hacer uso de esta puntuación, tanto para diagnóstico como para clasificación de severidad. Y digamos que en la parte oftalmológica es muy clínico, entonces no tenemos que hacer biopsia, no nos tenemos que empelicular mucho, simplemente hacer como un buen diagnóstico clínico teniendo en cuenta los criterios, y el manejo va a ser pues de forma indiscutida multidisciplinaria, en conjunto con muchas especialidades dependiendo de los órganos comprometidos. Muchas gracias. Excelente revisión, ¿no? Como decía Daniel, es una patología que nos corresponde mucho. Y ante lo que estabas diciendo, yo creo que uno tiene que sospecharla. Lo que tiene que hacer es sospecharla, y este manejo es multidisciplinario. Aquí nos apoyamos pues en las otras especialidades, porque hacer el diagnóstico desde el ocular es muy complejo. Mira que se comporta como una blefaritis y puede que sea dentro del espectro, pues puede ser inicialmente muy, muy leve, y estos pacientes a veces se pierden y llegan ya con una lesión importante. Son ojos que están en riesgo de perforación, entonces hay que ser agresivos por lado y lado. Sí, muy, muy interesante eso, Daniel. Excelente revisión del tema. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Un buen día para todos.